Vamos a empezar con esta segunda mesa, con este segundo panel de expertos, donde se va a hablar de estrategias de multideporte y deportes alternativos. Hoy en día, aunque ya va cambiando, pero todavía el fútbol, el básquet, pues copan la mayoría de los deportes extraescolares, y aquí vamos a hablar sobre algunas alternativas a través de los expertos que ahora os voy a presentar, sobre algunas alternativas que se pueden utilizar. Aquí a mi derecha tengo a la doctora Laura Ruiz, que es doctora en Educación Física, profesora y coordinadora en la Universidad Católica de Valencia, y ha sido también deportista y entrenadora de esgrima. Un aplauso, por favor. A mi izquierda tenemos a Javier Gil, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, máster en Sociología, Historia y Antropología en el Deporte y profesor de Ciencias del Deporte en la Universidad de Valencia. Un aplauso. Un poquito más a la izquierda, Juanjo Bendicho, maestro en Educación Física, creador de la modalidad deportiva Coldball, y también ha sido asesor de Educación Física en la Generalitat. Un aplauso también para él. Y por último presento también a Francisco Orts, que creo que te conocerán. Es el jefe de sección de actividades deportivas de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, responsable del programa de deporte escolar de la Fundación y doctor en Derecho en el Deporte. Un fuerte aplauso. Y sin más, yo en principio me voy a callar y le voy a pasar la palabra a Laura. Muchas gracias. Bueno, a ver qué me ha dicho Paco, que me acerque al micrófono. ¿Estoy bien? ¿Suficiente? Bueno, pues nada, buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí y sobre todo que me hayáis invitado desde la organización a la segunda edición de las jornadas de deporte escolar en Valencia a debate. Creo, además, que es un espacio que está gustando, aunque hay gente que todavía está almorzando, pero por lo que se oye, realmente es un espacio que es útil. Creo que, además, hablar del presente y el futuro del deporte en Valencia es algo que nos compete a todos y, en fin, estoy muy agradecida. Yo lo que he presentado, lo que voy a presentar en esta ponencia es una especie de Frankenstein, ¿vale? Para que os hagáis a la idea, nosotros celebramos hace 6 meses el primer Congreso Internacional de Juegos y Deportes Alternativos en la Universidad Católica, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y tuvimos la representación, digamos, de los autores por excelencia de esto dentro del ámbito. Y esto me sirvió un poco para hacer, entre las conclusiones, las ideas y los cafés que me tomé con ellos, pues un poco lo que os voy a presentar. No deja de ser, pues eso, un PowerPoint que invita a reflexionar sobre la perspectiva que se aparta de esa lógica que hasta la fecha era la normal, la lógica del deporte. El deporte, y me refiero con esto al deporte de rendimiento. Y se acerca un poco al alumno o al trabajo del alumno de manera integral. Lleva por título, no sabía muy bien cómo llamarlo, pero bueno, es el rol transformador de los juegos alternativos en las actividades extraescolares. Y empezaré por esto, ¿vale? Sabemos que tradicionalmente la actividad física extraescolar ha estado dominada por deportes institucionalizados, pues el baloncesto, gimnasia, voleibol o esgrima, deportes que todos conocemos a partir de sus reglas, su lógica interna, su estructura o su larga tradición. Esta estructura rígida también ha limitado en muchos casos la participación real de nuestros alumnos, niños, niñas, jugadores, jugadoras. Como advierte Siedentop, este modelo fomenta la competición prematura y excluye a quienes no encajan en lo que él denomina el buen deportista, ¿vale? Y entrecomillado, lo utiliza mucho en su literatura. Por eso es urgente cambiar el enfoque. No se trata únicamente de formar deportistas, sino de formar personas críticas, íntegras y comprometidas. En este contexto, los juegos deportivos alternativos se revelan como una herramienta educativa poderosa,
ya que permiten trabajar desde las lógicas diferentes, es decir, la cooperación, la creatividad, la equidad, la diversidad y el placer del movimiento por el movimiento. ¿Y qué son los juegos alternativos? Son propuestas motrices distintas a las tradicionales. Muchas nacen desde contextos educativos, inclusivos o creativos. No buscan reproducir modelos competitivos tradicionales que fomenten el espectáculo o la profesionalización. Buscan el desarrollar la toma de decisiones, la actitud crítica y el aprendizaje mediante la exploración. Hablamos de callball, hablamos de pinfootbote, hablamos de kimball, touchball, lo que queráis, pero también de las adaptaciones que surgen en los patios escolares y de los talleres de formación docente, donde surgen día tras día muchas más modalidades. Son juegos que permiten investigar nuevas formas de moverse, de competir sin excluir y de colaborar para aprender. Son términos complicados, ¿eh? Esto que os adjunto es un término o una frase que dijo el propio Fernández Río en nuestro congreso, que es que lo alternativo nos abre posibilidades educativas que lo tradicional nos niega. De manera que ¿por qué deberíamos integrar estas actividades en las actividades extraescolares de los centros educativos? El contexto extraescolar es mucho más flexible, es un espacio adecuado para la innovación educativa, permite experimentar, puede formar en la creatividad, da autonomía y puede conseguir una transformación auténtica si luego ésta puede nutrir a la escuela formal. De manera que, entre otras muchas razones, aquí he puesto unas cuantas de las que se dijeron en el Congreso, esa homogeneidad de nivel inicial que hace que los juegos alternativos nivelen a todos los jugadores, de manera que son más igualitarios, el aumento de la motivación, pues eso, la novedad que despierta curiosidad, la motivación, haciendo un aprendizaje mucho más significativo, como nos recuerda Requena, o la diversidad de tácticas, tanto el callball como el kimball son trabajos en equipo, con toma de decisiones compartida, que esto es una idea también que se matizó mucho en aquel congreso, ¿no? Por otra parte, la poca necesidad de material, su accesibilidad, al no requerir material complejo ni instalaciones específicas, permite que el aprendizaje sea mucho más social. El fomento de valores que impulsa la cooperación, el respeto, la inclusión, la sostenibilidad, la igualdad, están vinculados directamente a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, formando así no solo deportistas, sino ciudadanos conscientes y comprometidos. Pero no todo es ideal, ¿vale? Si los juegos alternativos nacen como reacción a la rigidez del deporte, en este caso convencional, debemos vigilar que no terminen produciendo o reproduciendo los mismos errores. No queremos el mismo perro con diferente collar. Porque si hemos hecho congresos como este, que os he comentado anteriormente, publicaciones, hay redes sociales, hay propuestas creativas que renuevan constantemente el panorama, hay miles y miles de juegos y todo eso tiene que responder a una pregunta muy incómoda, que es: ¿estamos realmente transformando la experiencia educativa o cambiamos de forma sin modificar el fondo? De esta forma, en ocasiones, ciertas propuestas se imponen más por la autoría que por su verdadero análisis pedagógico. Y eso nos lleva al resultado preocupante de la lista que tenéis aquí. Algunos juegos siguen excluyendo a los menos hábiles, siguen destacando los de siempre, desconectan del tiempo libre real del alumnado, se convierten en miniligas, minicompeticiones encubiertas, dejan de ser cooperativos o simplifican tanto su técnica que pierden el desafío motriz o, lo que es peor, lesionan a nuestros alumnos. De manera que el deporte alternativo, o en este caso los juegos alternativos, no es solo inventar juegos nuevos, es construir experiencias motrizmente ricas, inclusivas y con sentido crítico. En este sentido, uno de los autores, en este caso González, uno de los autores que estuvieron en la conferencia nos propuso esta idea. Esta idea es un análisis crítico que él llamó constructivo sobre dónde van
y cómo están los juegos alternativos actualmente. Dice que con frecuencia los discursos se centran en el origen anecdótico, a veces folclórico, de estos juegos. Se tienden a modificar aspectos del deporte tradicional, pues cambian el móvil, el número de jugadores, a lo mejor la portería, pero no cambian la lógica de fondo y eso no es suficiente. Debemos ir más allá de lo que es el juego y preguntarnos qué estamos haciendo. ¿Qué capacidades motrices y perceptivo-motrices se desarrollan? ¿Están adaptadas a las realidades, a los niveles de nuestro alumnado? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Utilizamos metodologías activas? ¿Ponemos en el centro al alumno? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Incorporamos la evaluación formativa? ¿Le damos sentido? ¿Le damos participación a nuestros alumnos? Y, sobre todo, ¿tienen estos juegos una vida más allá de la sesión o de la clase? Y todo esto implica, sobre todo, mirar más allá de lo que es el juego. Implica fundamentalmente pensar en el desarrollo integral del jugador. En este sentido, nos permite ver el potencial que emerge cuando hay una clara intención educativa. Para que un juego sea verdaderamente o que tenga un verdadero sentido en el contexto escolar o extraescolar, debe ir más allá de la diversión. Necesita una base pedagógica sólida que otorgue un propósito y un valor educativo. Veamos entonces, en este caso, las teorías que deben plantearse para que un juego eduque. Aquí tenéis, entre otros, el pilar más importante que consideramos en este congreso, o que se consideró en el congreso, es el desarrollo motor. Tal como destacan diversos autores, las experiencias motrices ricas y variadas durante la infancia son la base sobre la que se construyen las habilidades más complejas. No son de nivel físico, sino también de nivel emocional y social. Cuanto más diverso es el repertorio motor, mayores son las probabilidades de éxito en la competencia motriz y en el bienestar general, social, que luego revierte en la salud. Para Méndez Jiménez, lo deja muy claro, el desarrollo motor no se limita a la condición física, sino que implica una construcción integral del ser humano y del jugador. Por su parte, González Villora, que era el que no me acordaba antes de Villora, insiste en que la motricidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para tomar decisiones, resolver problemas, relacionarse con otros o formar su propia identidad. En definitiva, moverse no es solo desplazarse, es pensar con el cuerpo, emocionarse con otros y aprender a vivir en sociedad desde una acción corporal consciente y significativa. Uno de los grandes objetivos de la etapa básica, entendiendo primaria y secundaria, es dotar al alumnado de habilidades motrices útiles y transferibles a otros contextos. Ahí los juegos alternativos entran como un valor educativo potente. Para Fernández Río, estos juegos no buscan sustituir el deporte tradicional, sino que pretenden enriquecerlo y completarlo. Practicar juegos como el touchball, el kimball o todos aquellos que son con implemento no convencional y que implican afrontar retos novedosos que exigen colaboración, adaptación y pensamiento táctico, todo ello recubre el famoso patrón del movimiento. Son semillas para la creatividad motriz. Los autores destacan que una experiencia motriz variada, amplia, fortalece la base de la que se construirán las habilidades complejas futuras. Por eso, elegir adecuadamente el juego es seleccionar una herramienta pedagógica de gran potencial formativo. Para eso es necesario motivar a nuestros alumnos. En este sentido, aquí tenéis, por ejemplo, una tabla que obviamente no coge todos los deportes y juegos alternativos, pero os puede servir para haceros una idea de la importancia que tiene fundamentalmente el desarrollo de esas habilidades motrices, perceptivo-motrices, su progresión y su significancia, además de su transferencia. Si, por ejemplo, nos fijamos en la primera línea, por haceros una aproximación, las edades tempranas, entre 3 y 6 años, los juegos ideales serían la rosquilla, que ayuda pues, a tomar conciencia del cuerpo, del espacio, del ritmo. Si vamos bajando en la tabla y nos acercamos a la secundaria, podemos ver cómo juegos como el pin football, la tripela o el big ball
Integran elementos más tácticos, como son leer el espacio, anticiparse, colaborar con otros. Y además hay transferencia positiva al deporte federado. Es decir, lo aprendido en la tripela es aplicable al rugby o al balonmano. Lo entrenado en el baloncorf se transmite al baloncesto. La toma de decisiones del kimball se convierte en liderazgo y resolución de conflictos fuera del aula. Como afirma así Fierro y colaboradores, no se trata de jugar por jugar, sino de formar personas competentes, creativas y conectadas con el entorno. Así, los juegos alternativos se convierten en herramientas educativas que trascienden del mero entretenimiento. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente facilitar la comprensión de todo lo que es esta tabla en una imagen. Es sencillo, yo creo que estaréis todos de acuerdo en que tanto el touchball a la izquierda como el balonmano comparten muchísimas habilidades. De manera que la importancia por el lanzamiento y recepción dinámica contribuye al desarrollo de destrezas propias del propio juego del balonmano. Pero también, si nos fijamos en el Ultimate, podemos ver la importancia de la coordinación oculomanual o la percepción espacial en las habilidades útiles que luego servirán para el rugby. De manera que mostrar estas conexiones visualmente ayuda, sobre todo, a conocer los juegos alternativos, a que se diversifique la práctica motriz, a reforzar las capacidades transferibles a deportes más tradicionales y enriquecer así la formación de nuestro alumnado. Es cierto, y allí también se dijo, que es común escuchar sobre los juegos alternativos frases como «es una pérdida de tiempo» o «son poco serios». Estos prejuicios son propios de una mirada tradicional y alejada de una reflexión pedagógica. Sin embargo, la evidencia científica respalda un valor educativo con argumentos sólidos, pues mejoran la competencia motriz global, fomentan el clima positivo, aumentan la participación, especialmente de quienes suelen estar más excluidas. No son solo jugar por jugar, sino que estimulan la creatividad, amplían el repertorio motor, fomentan la cooperación, la empatía, la toma de decisiones compartidas. Sus reglas son flexibles y eso hace que reduzca la ansiedad por la competición, generando motivación y adherencia a la práctica. Además, actúan como puente hacia el deporte federado, desarrollando habilidades transferibles como la anticipación, la autorregulación emocional. Y, sobre todo, democratizan el aprendizaje motriz, evitando el abandono deportivo y promoviendo la práctica más justa, inclusiva y educativa, donde nadie se queda fuera. El gran objetivo, por tanto, es educar en la motricidad y educar en libertad. La motricidad no es solo movimiento, es pensamiento en movimiento. Pensamos con el cuerpo, razonamos con el gesto. Los deportes alternativos, al no tener patrones fijos ni soluciones únicas, nos invitan a explorar, a equivocarnos, a corregir, a decidir y a promover la autonomía. Tal y como dice González Villora, jugar de forma alternativa es educar en la autonomía, en la creatividad y en la cooperación. Esto es esencial. No buscamos cuerpos obedientes, buscamos cuerpos pensantes, críticos y activos. Recordemos que queremos formar a una ciudadanía motriz, capaz de tomar decisiones no solo en la pista, sino en la vida. La motricidad, por tanto, es una herramienta eficaz para el desarrollo integral y la transformación social y educa en el movimiento a personas libres, conscientes y capaces de transformar su entorno. Pero todo esto no sería posible sin la formación docente profunda y comprometida. Los juegos alternativos exigen un cambio de rol. Ya no podemos dejar que nuestros monitores sean árbitros o instructores. Tienen que convertirse en facilitadores de aprendizaje, diseñadores de contextos ricos, acompañantes de esos que provocan preguntas y no dan respuestas. Esto implica utilizar metodologías activas. En este caso estaríamos hablando del modelo educativo deportivo, el aprendizaje cooperativo, el modelo ludotécnico. Además, todas encajan perfectamente no solo con el deporte, sino con el deporte alternativo,
porque el alumnado se considera como el centro del proceso, se respetan los ritmos de aprendizaje individual y se valora la diversidad como una riqueza. Todo esto es imprescindible para diseñar experiencias sostenibles con sentido crítico, continuidad, equidad y perspectiva de género. Solo así lograremos que lo alternativo no sea una excepción anecdótica, lo que dice Blázquez, ¿no? Una moda, sino que su enfoque sea mucho más estructural, que transforme la educación motriz, asegurando así una práctica inclusiva, enriquecedora y duradera. Permitidme ahora que os diga 3 de las conclusiones que se dieron en el Congreso y que creo que son las más relevantes o más útiles para los que estamos aquí sentados, ¿no? Los juegos alternativos son una herramienta transformadora educativamente hablando. Para eso es importante elegir bien y estar bien formados en cómo transmitir esos deportes, porque motivan, integran, desarrollan habilidades, valores, fomentan la práctica física autónoma y, sobre todo, duradera. Las actividades extraescolares deben reinventarse, deben, digamos, alejarse de ser entrenamientos encubiertos y deben ser espacios de descubrimiento, de inclusión, de experimentación y de encuentro entre iguales. Además, el profesorado tiene una gran responsabilidad, igual que Spiderman, ¿no? Tiene que diseñar, planificar y evaluar de forma completa y autónoma esas actividades físico-deportivas, para que sean más libres, justas y educativas, es decir, eficaces. Gracias entonces por vuestra atención, espero que haya sido de vuestro gusto. Sobre todo por vuestro compromiso estando aquí y por seguir creyendo, ¿no?, que la actividad física puede cambiar las vidas. Os dejo ahí una frase de Freire que dice que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, y si cambiamos la forma en que jugamos, quizá también cambiemos la forma en que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Una intervención muy interesante. Me he señalado aquí varias frases muy potentes que has dicho por aquí. Igual no son mías, te lo digo. No, son tuyas seguro, porque te las he visto aquí, o sea que son tuyas seguro. Bueno, vamos a pasar a la siguiente intervención, que en este caso va a ser de Javier. Luego irá anotando todas las preguntas, porque en la parte final vamos a tener un buen tiempecito ahí para poder hacer las preguntas a cada uno de los ponentes. ¿Qué necesitas? Esto por aquí. Y el cartel lo vamos a cambiar. Se va a quedar raro. Esto por aquí y esto por acá. Bueno, pues os dejo aquí con Javier. Bueno, buenos días. En primer lugar, como siempre, agradecimientos a la Fundación Deportiva Municipal, a Francisco Orch y a Laura, que creo que el destino nos ha puesto aquí para conocernos porque, madre mía, coincidimos en muchas cosas de las que voy a decir. Voy a intentar no repetir, pero bueno, creo que un poco la ideología de las personas que estamos hoy aquí es bastante similar en cuanto a cómo mejorar el deporte escolar, ¿no? También es muy probable que las personas que estemos aquí nos una algo ligado a la actividad físico-deportiva, ¿no? Es muy probable que, de alguna manera u otra, estas actividades, que mucha gente no hace, hayan diseñado nuestra forma de ser, ¿no? Todos esos momentos que hemos pasado desde que somos niños y niñas en campos, en canchas, los fines de semana, con amigos, con amigas, pasando balones, haciendo actividades, ejercicios que nos mandaban nuestros entrenadoras, nos hayan conformado, ¿no? Dicen que parte de la identidad de las personas es la identidad deportiva, ¿no? Y parece ser que para ciertas personas, probablemente las que estamos por aquí, tengamos una identidad deportiva fuerte, ¿no? Que algo va mal cuando nos lesionamos, no sabemos qué hacer, nos entra el drama, la depresión, porque de repente no podemos ejercer esas actividades que forman parte de nuestra forma de ser y de nuestro día a día. Nuestras amistades también van vinculadas a ello, en todos los niveles, tanto a nivel de rendimiento como en toda la actividad recreativa. Qué bien las señoras que hacen aquagym, como también tienen una identidad deportiva, aunque sea de otro tipo, que tampoco pueden vivir sin la actividad física.
Y claro, esto al final es un problema porque para ciertas personas, como antes ya se ha hablado del tema de las pantallas, hay sedentarismo, esto es un poco un drama porque a pesar de todas las campañas que se llevan haciendo después de 20 años para promover la actividad físico-deportiva, parece ser que el sedentarismo sigue todavía bastante fuerte y esto está siendo cada vez más, sobre todo con el surgimiento de las pantallas. Y claro, si nos acordamos de todas esas horas que pasamos en la plaza del barrio, ¿no? Aquellos conflictos de quién llevaba la pelota, qué pasaba cuando se pinchaba, qué se jugaba, dónde, qué era fuera, qué era dentro, me has pegado, no ha sido ese, es que yo quería hacer otra cosa, es que me gusta esa, es que no... Bueno, pues toda esa serie de cosas están dejando de pasar para hacer esto. Entonces, simplemente, sin ser un villano en contra de la inteligencia artificial o de las pantallas, simplemente hay que ir reflexionando, como ya se está haciendo, sobre un cambio de modelo de persona y de sociedad, ¿no? De una sociedad basada en vamos a solucionar el conflicto que acaba de pasar en la plaza a una sociedad de estoy solo desde hace 3 horas delante de una pantalla con las capacidades que eso conlleva. Ya lo sabemos, nada nuevo, los beneficios de la actividad físico-deportiva a nivel de la salud, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas, etcétera. Pocas veces se habla, igual de lo que más veces estamos hablando de aquí, de que al final las actividades físico-deportivas son laboratorios de socialización. Yo me preparo para ejercer un rol social cuando estoy jugando a fútbol, a pinfubote, a ultimate o a lo que sea. Yo aprendo a tener un rol social, a compartir reglas. Ya Rousseau en su día habló del contrato social, Parlevas transformó el contrato social en un contrato lúdico, pero es que es exactamente lo mismo. Lo que hago al final jugando en la calle es lo mismo que hago jugando en casa o estando con mis hermanos de fin de semana. Es establecer reglas compartidas. Y si estos juegos no están, pues entonces esos espacios de socialización desaparecen. Yo forjo mi identidad individual. Ya sé lo que me gusta, lo que no me gusta, desarrollo mi autoconfianza cuando estoy jugando, gestiono las emociones. Muchas veces hablamos en clase de que al final hacer deporte de competición supone enfrentarte a un examen cada fin de semana. Las personas que hemos competido igual durante ciertos años nos hemos enfrentado a un examen cada fin de semana con la presión que ello conlleva, ¿no? De prepararte, de dormir más o menos bien o mal, de comer ciertas cosas, de controlar los nervios a la hora de competir. Si yo no participo en estas cosas, me estoy perdiendo eso. Hace unos días, se publicó la memoria de la Fundación Deportiva Municipal con todos estos datos positivos. Yo siempre digo que la Fundación Deportiva Municipal, sin que me paguen por ello ni trabajar aquí, es una de las asociaciones activistas de la ciudad. Son aquellas que están abriendo espacios, facilitando actividades donde pueden estar un montón de personas que si no se facilitasen esos lugares no estarían haciendo actividad físico-deportiva. Y una de las conclusiones es esta. Han llegado, por ejemplo, a más de 5.000 alumnos y alumnas que quizá si no existiese estos programas estarían pues, con el móvil, probablemente. Y todo esto está muy bien. Vale, pero pasando a otra cosa, como estaba ya diciendo un poco la compañera, está muy bien esto de fomentar la actividad física, pero ya tenemos que hilar un poco más fino. Y no vale cualquier cosa. Está muy bien, vale, hay gente que no está sedentaria en su casa, pero bueno, dentro de todo el espectro de actividades físico-deportivas, pues quizá podemos empezar a ver aquellas que van mejor o peor. Las de toda la vida, el deporte tradicional. Bien, muy bien. Yo he nadado 15 años, me lo he pasado muy bien, he aprendido un montón de cosas que no cambiaría nunca. Y tiene unos beneficios indudables, sobre todo a nivel de salud. Pero también, como decía la compañera, ya hay evidencia científica que ha demostrado que el deporte tradicional de toda la vida es amoldarte a un único nivel, específico. También se pasa por alto las particularidades individuales. Hay personas que no pueden ejercer el deporte tradicional. Entonces, claro, esto es un poco como lo de repetir. Me tengo que amoldarme, no hay cuestionamiento, no hay muchas soluciones a un problema, solo hay una. Este es el modelo técnico al que te tienes que adaptar. Por eso, por eso estamos aquí, no para pensar si queremos otra cosa, porque dicen que el 80% de las profesiones del futuro todavía no se conocen. Y bueno, ahora ya con el surgimiento de la inteligencia artificial no me quiero ni imaginar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir repitiendo o enseñando a niños y niñas a ejercer una única solución por problema? ¿O quizá deberíamos de empezar a dar otras opciones de ser creativos y creativas a la hora de ejercer diferentes decisiones? Hace falta una enseñanza alternativa, ¿no? Y es necesario quizá que cada vez se pueda hacer más un cuestionamiento al deporte tradicional.
De ahí vienen las actividades físico-alternativas, que, como ha dicho Laura, hay una lógica interna que es diferente. Están hacia una tendencia más cooperativa, otras agrupaciones mixtas, como hemos dicho, diferentes cuerpos, diferentes géneros, diferentes edades y más variadas en cuanto a material, espacios, etcétera. Y todo esto tiene muchos beneficios, como ha dicho Laura, el tema de la inclusión. Hay reglas más adaptables. Está muy bien el deporte tradicional, hay que aprender la disciplina, no es muy importante aprender reglas compartidas, pero también es importante aprender a romper reglas o a modificarse a reglas diferentes, porque es que cada día nos ocurre, ¿no? Cuando salimos a la calle hay veces que hay una regla que no nos gusta que tenemos que saltarnos. Bueno, cada día lo hacemos. Si no preparamos a los niños y niñas para eso, pues les estamos dejando un poco pues, desprotegidos a la hora de adaptarse. Promueven entornos más integradores, facilitan al alumnado con distintas capacidades, género, edad, orígenes, depende de muchas cosas, pero iría por ahí. Otro beneficio, el tema de la motivación. Aquí hay mucho maestro y maestra, creo, de educación física, que, bueno, al final también los principales activistas en las escuelas y, bueno, ya sabéis, al final esto motiva, todo lo nuevo motiva. Entonces, igual, introducir estos juegos en clase, pues ayuda a que se lo pasen muy bien. Encima tienen como una implicación muy activa. Ponen el punto sobre la cooperación. Hemos hablado antes del tema de la competición, que hay que aprender a competir, eso no hay ninguna duda. Nuestros hijos, nuestras hijas van a salir ahí fuera y ahí está, bueno, todo el mercado y todo lo que van a tener que luchar para conseguir una beca o una plaza en un sitio o una plaza en una escuela de idiomas o lo que sea. Eso está ahí, está, por supuesto, y es indudable, pero queremos que todo el alumnado solo tienda a eso, a una competición. Quizá la cooperación es algo que nos falta. No vamos a hablar de ahora del número de guerras que tenemos en el mundo y que quizá están demostrando que hace falta un poco más de empatía y de trabajo conjunto, que igual es más necesario que la competición. Creatividad, lo que decíamos un poco antes, que sean capaces de dar respuestas motrices originales, diferentes, no convencionales. Tenemos que hacer que les estalle la cabeza, porque cada vez más igual eso es lo que no está sucediendo y lo que igual no le está haciendo un favor. Y obviamente también son actividades como el deporte tradicional, esto se pone muchas veces en duda. El deporte tradicional también mejora la salud del alumnado, también mejora la resistencia, también mejora la fuerza, también mejora la flexibilidad y no porque sea alternativo pierde ese beneficio. Al mismo tiempo, también supone una oportunidad para el profesor de educación física, monitores, monitoras, porque es algo diferente. Voy a poder emplear una metodología activa, creativa, igual me implica reflexionar. Esto a veces es difícil, ¿no? Igual cuando estáis en la escuela y estáis en un departamento de educación física que tenéis profesorado que igual nos acompaña en estos proyectos, pero bueno, yo creo que aún así escocerá un poco y también será una manera de introducirle a la reflexión educativa, ¿no? A plantearse si su propio proyecto educativo es coherente con las leyes y con los objetivos educativos. Algunos ejemplos, nada por encima, porque ya seguro que los conocéis mejor que yo. El corfball, esta maravilla también parecida al baloncesto, pero bueno, con otras agrupaciones, con otros objetos, con otro espacio. El goalball, a mí siempre me gusta el goalball, el único deporte paralímpico diferente en realidad, porque se ha creado abierto a todo el mundo. No es un deporte adaptado a, venga, te voy a adaptar el deporte, tú que no puedes hacerlo. No, ya desde el inicio, desde su propia creación, está permitiendo que muchas personas lo puedan hacer. Nadie se adapta a nada, sino que todos aceptan las mismas reglas. El kimball, yo este juego lo conocí en Toledo, que estuve allí de Seneca, y me pareció una fantasía. Me imagino que lo conocéis. Si no lo conocéis, este juego se sale de la típica, el binomio de dos equipos, son tres, y uno de los equipos se pone en el suelo sujetando esta pelota gigante y cuando el jugador le va a golpear la pelota, tiene que decir en ese momento a cuál de los dos equipos que no están bateando lo recoge. Eso les vuelve locos, porque uno de los dos equipos va a tener que ir corriendo y el otro se va a quedar, mientras que el equipo que ha golpeado tiene que estar a la defensa si me va a tocar recogerlo o no. Este juego me pareció una fantasía. El Ultimate, como ha dicho la compañera, también muy interesante con el tema del arbitraje, ¿no? El propio arbitraje está hecho por los propios jugadores y jugadoras, también dando una parte de autogestión muy importante. Actividades físicas de la naturaleza, un poco a veces las grandes olvidadas, ¿no? Qué difícil es a veces sacar a toda la escuela con las bicicletas fuera de la escuela, pero qué importante es enfrentarse a la toma de decisiones que supone un medio cambiante.
Y es muy interesante, nada nuevo para las que hayáis ido de colonias, ¿no?, o de campamentos escolares, y hay investigaciones que han demostrado que salir a la naturaleza en equipo refuerza la cohesión de grupo, porque todos tenemos miedo, todos nos estamos enfrentando a situaciones que desconocemos, pero como estamos en equipo, las solucionamos de manera conjunta, y esto suele ayudar un montón. Y bueno, ahora también un poco de multideporte, que esto también a veces es el gran olvidado, aquellos lugares que ofrecen muchas cosas, que quizá esto sea uno de los sellos de identidad del deporte tradicional, de vamos a aprender a hacer una cosa. Y está muy bien a veces hacer solo una cosa, porque aprendes a hacerla muy bien, pero claro, te estás perdiendo otras. Y hablaba antes con el compañero de por qué no tenemos la federación deportiva, la federación multideportiva, que en ciertos países sí que está, pero aquí en España no. Aquí como que nos cuesta pensar de varias opciones. Ahora os voy a enseñar una cosa, porque no sé si conocéis que aquí en Valencia tenemos una actividad multideportiva que se hace sábados por la mañana por el Club Deportivo LGTBI Samarux, y es una escuela dirigida a niños y niñas trans. Es la única en todo el Estado español y la segunda en Europa. Empezó hace 3 años y se juntan por la mañana para hacer multideporte. Y bueno, aquí los veis en un vídeo muy cortito. Estáis todos invitados a la Somos una sección del Club LGTBIQ+, Samarux Valencia, para infancia y adolescencia trans. Pues venimos todos los sábados, nos lo pasamos muy bien. Me gusta venir al deporte de Samarux porque me lo paso bien y tengo muchas amigas y amigos. Jugamos al pilla-pilla, a veces unas personas eligen juego. Hacemos juegos muy variados. Algunas personas hacen un poquito de trampas, pero nos lo pasamos muy bien. Yo tengo muchísimas amigas. Me gustaría venir todos los días a Samarux y así saltarnos el cole. Queremos ganar este premio ADI para que otras familias sepan que existe un espacio libre de prejuicios en el que sus hijos puedan divertirse, ser felices y no ser juzgados. Bueno, este vídeo fue grabado hace un par de años para un premio que se presentó el equipo. Y nada, por una parte es una actividad montada porque normalmente estos niños y niñas no tienen espacio en el deporte escolar. Bueno, sí que lo tienen, pero como vayan, pues es muy probable que salgan escaldados. De hecho, la normalidad del día a día de estas personas es que se tienen que ir cambiando de colegio cada año, cada 2 años, por la discriminación que reciben. Y bueno, este espacio al final ha supuesto un espacio de seguridad. Si alguien conoce a algún niño o alguna niña trans de entre 6 y 12 años que quiera participar, luego podemos hablar porque existe este espacio. Es que están intentando hacer promoción, lo que pasa es que es muy difícil porque, claro, ahora este tema está bastante delicado, hay mucha gente con muchos discursos de odio, entonces el club tiene miedo de si esto se hace promoción, pues que haya mucho hater que pueda ir en contra de la actividad. Multideporte, por lo que cuentan los niños y niñas, está siendo una oportunidad muy importante porque están haciendo muchas cosas. Normalmente no tienen ninguna, pues ahora la posibilidad de hacer varios deportes que además eligen de manera autónoma les da la posibilidad pues, de obtener esos beneficios que hemos dicho al principio alrededor de la actividad físico-deportiva. Pero ya acabando un poco, vale, está muy bien esto de los deportes alternativos, del multideporte, pero igual podemos ir más allá. Igual podemos cuestionarnos sobre el propio funcionamiento del deporte escolar. Antes, en la mesa anterior, ya se ha hablado un poco de diferentes formas de organización. Ya hay cosas, igual hay que volverlas a repetir o demostrar las nuevas cosas que se están haciendo por ahí para enseñar que pues, se puede organizar el deporte de la Fundación Deportiva Municipal y de otros colegios y de otras fundaciones de otra manera, ¿no? En Australia ahora están haciendo lo que le llaman es el deporte informal y en realidad no lo están organizando, sino como que se lo han encontrado. Empezaron a hacer encuestas y se dieron cuenta de que la gente ya no va a los clubes tanto como antes. Es decir, esto de levantarte a las 6 de la mañana y hacer la primera sesión de entrenamiento y por la tarde la segunda y el fin de semana competición, pues los padres y madres, muchos habéis dicho, pa' tu tía, yo el sábado lo dedico para mi familia y para dormir y ya está. Entonces, frente a esa situación, ¿qué hacemos? Porque hay unos niños y niñas que se tienen que seguir beneficiando de todo esto. Entonces, están empezando a hacer o están dándole recolzament, ¿no?, a lo que llaman el deporte informal.
Y al final es algo nada nuevo que todos y todas conocemos, pero dándole un poco de coherencia, ¿no? Pues esos grupos que van ocupando otros espacios, que van haciendo otras prácticas, que la afiliación es diferente, las reglas son diferentes, no hace falta llevar el uniforme que siempre llevamos como si eso fuese dentro de la sangre, que parece de, pero ¿qué pasa si no utilizo la camiseta reglamentaria? Como si fuese, no sé, el cristianismo. Pues igual a veces no pasa nada si no estamos utilizando la equipación. Pues estas parece ser lo que está pasando en muchos ámbitos, ¿no? Que parece que va a facilitar más la participación deportiva de otras personas. En Noruega ya esto empieza a ser cada vez más conocido, empieza a haber un deporte alternativo, menos competición, por ejemplo, hasta los 6 años no se puede participar en competiciones locales, hasta los 9 en regionales, hasta los 11 o 12 en las nacionales. Si dan premios tienen que ser para todo el mundo. En Guipúzcoa empezaron hace unos años una actividad que cada vez tiene más éxito. La primera semana fue un desastre, porque tenían a todos los padres y madres en banda contra la actividad, pero parece ser que ya está funcionando. Hasta los 10 años, 0 deporte. A partir de los 10 años ya pueden empezar a hacer algún deporte que le guste a los niños y niñas, pero eso lo combinan con otras actividades. Los fines de semana hacen actividades con familia, que yo no soy padre, pero bueno, muchas utilizáis también el deporte, ¿no? Como de, mira, estoy estresado, voy a dejar al niño ahí un rato, que me deje en paz y luego vuelvo. Pero es verdad que también se pierde esta parte de deporte en familia, ¿no? Que eso están haciendo, por ejemplo, en algunos ejemplos del País Vasco, de vamos a disfrutar del deporte en familia, no solo nuestra familia, sino con otras familias. De esta manera, papás y mamás estamos con otras papás y mamás y los niños están acompañados con otros niños y todo forma parte de la misma jornada. Y esto está funcionando. Y también algo muy importante es que el profesorado tiene una formación superior, hay una coordinación pedagógica y tienen mucha relación con el profesorado de educación física. El Yoga Fair Play, que me imagino que ya conocéis, de la provincia de Barcelona, del Baix Llobregat, que bueno, aquí no gana el equipo que más puntos tiene en el partido, sino eso depende de cómo es el comportamiento del equipo, con su propio equipo, con el otro equipo, con entrenadores, entrenadoras, con arbitraje. El comportamiento de la grada también forma parte de los puntos finales y esto parece ser que puede ser una alternativa que ya lleva 10 años, que cuando hablamos al principio de esto es de, bueno, esto va a ser un fracaso inminente y parece ser que no ha sido así. Básicamente, para ir acabando, deberíamos de reflexionar cada vez más, ¿no? ¿Qué ciudadanía queremos? ¿Qué mundo queremos? ¿Queremos las guerras que se están repitiendo o queremos otro mundo posible? Que esto igual es pensar demasiado alto, pero bueno, en ese mundo ideal que tenemos, ¿qué ciudadanía lo está conformando? ¿Y qué deporte escolar ayuda a formar esa ciudadanía? Porque igual tiene más que ver con la cooperación, con el entendimiento, el espíritu crítico, la toma de decisiones. Eso es un poco lo que tendríamos que poner sobre la mesa, no qué deporte, sino qué persona y a partir de qué tipo de persona, qué tipo de actividad físico-deportiva elijo. Así que muchísimas gracias y luego hablamos, si no. Muchas gracias, Javier. Muy sugerente y muy reflexivo, ¿no? Creo que hay muchas ideas ahí que sacar. Lo que os digo, supongo que os estáis anotando todos, os veo a todos escribir mucho, estáis anotando todas las preguntas, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora con Juanjo, que nos va a exponer su presentación. ¿Te dejo con el micro ya? Sí. Muy bien. Pues nada, aquí os dejo a Juanjo. Hola, molt bon dia. Primer de tot, agrair-vos l'assistència i l'interès en esta jornada i agrair també a l'organització, a Paco i a David, el donar-me l'oportunitat d'avui compartir amb vosaltres la meva vivència, les meves experiències i el meu punt de vista al voltant dels esports alternatius com una proposta per als programes esportius extraescolars i també el multiesport. D'acord? A mi m'agradaria començar explicant que la meva vinculació en l'esport és de tota la vida. Ja de menut era l'element que més m'apassionava i en el que més a gust estava. I després la meva faceta professional ha anat vinculada al món de l'educació física i l'esport i el món de la gestió esportiva, especialment en els esports col·lectius que són els que més m'han agradat sempre, el futbol sala, l'handbol. I des de que comença a exercir com
com a docent, ja inclús abans, en la meva formació inicial, jo tenia molt clara una cosa, que la ferramenta de l'esport era una eina que tenia un potencial educatiu enorme, perquè era una forma d'incidir en molts dels àmbits de la personalitat dels xiquets i de les xiquetes, fent i incidint en el seu aspecte motriu, evidentment, però també cognitiu, social, moral, afectiu. És a dir, que teníem que aprofitar aquesta ferramenta que teníem al nostre abast i així vaig començar jo en les meves classes d'educació física, entre altres continguts, a introduir els esports i a través d'una metodologia activa, no basada en el rendiment, sinó en el procés, molt participativa, buscant dotar-los de moltes experiències molt diverses. Però jo me n'adono que quan en el procés d'ensenyament-aprenentatge dels esports col·lectius més tradicionals, jo me trobo en una sèrie de limitacions, de carències, d'elements que no acabaven de conjugar en un plantejament verdaderament educatiu. Ja Domingo Blázquez, en l'any 95, feia referència, en el seu llibre d'Iniciació Deportiva i el Deport Escolar, a que l'esport escolar tenia unes assignatures pendientes, deia ell. I aquestes assignatures pendientes és les que jo me trobo. Me trobo en què hi ha una exclusió, una selecció primerenca quan fiquem en marxa esports col·lectius, una càrrega tècnica excessiva, el tema de la competitivitat, l'èmfasi en la victòria, en el resultat, una desigualtat de gènere patent. Abans, en l'observatori que comentava Ketty, parlava de la participació tan desigualada de xics i xiques en l'esport competitiu i la participació, tots ho recordem quan érem menuts, se jugava a futbol en el pati i eren tots xics i alguna xica. El tema de l'especialització primerenca. Aleshores jo me n'adono que aquest panorama a mi no m'acabava d'agradar i no responia a lo que jo, a aquest objectiu inicial d'utilitzar l'esport com una eina verdaderament educativa. Entonces, el concepte fonamental, en el meu cas, jo no sé com han aparegut altres esports alternatius, però en el meu cas jo me trobo en una necessitat. Jo necessitava donar una resposta a aquesta situació en la que jo me trobava i donar una resposta no a través de l'adaptació d'elements d'altres esports, sinó crear un esport que, sense desvirtuar i sense desnaturalitzar tot allò que li dona a l'esport el seu caràcter, l'aspecte lúdic, l'enfrontament motriu, la capacitat física, la reglamentació, la competició, però ho farà des d'uns paràmetres més educatius. D'acord? Entonces, en aquest procés, diguem, se dona en un escenari molt concret. El primer és que naix de la pròpia pràctica, de la realitat. Jo no estic un dia en el despatx i dic, ostres, vaig a crear... No, jo me trobo en unes dificultats en el pati, en la meva classe d'educació física, i intente donar-li la volta i donar una resposta a través de la reflexió. És a dir, què puc fer per a que els esports realment enganxen en un plantejament més educatiu. I com s'ha anomenat així en moltes de les intervencions, el que se busca és una proposta de transformació, de transformar, de donar una alternativa que transforme a tots els nivells. Després també podem parlar no només del que és l'esport, sinó l'organització d'aquesta competició esportiva, que transforme l'oferta d'un esport col·lectiu. I les situacions a les que jo pretenia respondre eren 4. La primera, que aquest esport evitara l'increment de les desigualtats realçant el seu espírit col·lectiu. És a dir, els esports col·lectius tradicionals són col·lectius, però tenen un grau d'individualisme molt alt. És a dir, un xiquet o una xiqueta molt dotat des del punt de vista físico-motriu pot acaparar el xoc ells soles. En el bàsquet jo agarro el rebot, me passe la pista driblant i fique una cistella i els altres miren. Després a la següent jugada torna a fer el mateix i torna a fer el mateix.
Aleshores, això, a banda de tindre un component pròpiament motriu, també té un component afectiu, és a dir, aquells als que no li passen mai la pilota perden la motivació, perden el seu interès i al final, a la tercera vegada, se'n van a fer una altra cosa. I a més, el que fa és que aquells que tenen un nivell de competència motriu menor, que són els que més haurien de participar i practicar per a igualar-se, no ho poden fer perquè no entren en xoc mai. Aleshores, l'aportació del còlbol el que pretén és trencar això. Un esport elevat, un esport d'equip elevat a les seues màximes cotes. En el còlbol, ningú jugador o jugadora pot crear xoc per si sol. Sempre necessita l'ajut, la col·laboració, la cooperació amb els companys. I va més enllà. L'èxit individual sempre depèn de la millora dels companys, amb la qual cosa el xiquet o la xiqueta més dotat se preocupa i es compromet en que milloren els companys perquè el seu èxit depèn de que li facin un bon passe o que paren la pilota quan va a la porteria per a guanyar el partit. I aquest seria el primer element, cooperació elevada al seu màxim exponent. El segon punt era aconseguir realment un esport que no diferenciara, no provocara rebutjos, especialment en aquesta dicotomia entre esport masculí i esport femení, competició masculina, competició femenina, i la forma més natural que hi havia era que fos un esport obligatòria i reglamentàriament mixte. És a dir, que els xiquets i les xiquetes, igual que van a classe junts i al cine junts i combreguen junts, que facin esport junts. Aleshores, el còlbol és un esport en què no hi ha diferenciació de gènere, juguen xics i xiques junts i assumeix la perspectiva de gènere d'una forma natural. Això què fa? Tenen una vivència que és un esport que és aixina. És a dir, les característiques són aixina, per tant no n'hi ha ningú rebuig, és que ho defensen. El còlbol és un esport mixt, per tant tenim que jugar xiquets i xiquetes, homes i dones, junts, i en totes les competicions i en totes les edats. En tercer lloc, que aquesta integració de la part del gènere fora extensiva a tots els nivells, que qualsevol persona, independentment del seu edat, condició o capacitat física, podrà integrar-se en la pràctica. Per a això hauria de ser un joc molt senzill. Senzill, en primer lloc, en la seva reglamentació. El còlbol es defineix en 20 regles, molt directes, molt de sentit comú, molt fàcils, el que permet una introducció primerenca en edats més menudes, el que permet que persones en diversitat funcional i intel·lectual l'entenguen i puguen practicar-lo. I després, que l'habilitat del colpeig, que és l'habilitat bàsica del còlbol, com sabeu, el colpeig a la pilota, no és una habilitat excessivament complexa. Si l'educador, l'entrenador, el profe sap vehicular els xicotets èxits que va tenint el xiquet o la xiqueta en la pràctica del còlbol, que no només és el que colpeja i marca gol, el que colpeja fa un bon passe, el que intercepta un passe de l'altre equip, el que rebutja el valor a una zona menys perillosa, el que aconsegueix és tindre aquest sentiment de competència, de que és vàlid, de que és bo. Totalment el contrari d'abans, que no li passaven la pilota i quan li passaven la perdia i tots, oh, l'has perdido, no la passem més. I aquests xicotets èxits repercuteixen, en primer lloc, en augmentar l'autoestima i l'autoconcepte del xiquet o de la xiqueta, de tindre una actitud reconfortant de confiança per al còlbol i per a qualsevol altra activitat físico-esportiva que li presente i permet que qualsevol persona, independentment de les seues característiques, s'incloga en la pràctica. Que no només estiga present allí, sinó que participe i que progresse i que tingui capacitat de progressió. I el quart punt era que fos un esport molt dinàmic, molt divertit, el joc fos molt fluid, molt continu, que no s'estiguera parant contínuament, que la implicació motriu dels xiquets i de les xiquetes fos màxima. Teniu en compte que en el còlbol la pilota no para mai, només para quan ix fora, i quan només tinc un toc, el dinamisme és altíssim i el grau de motivació dels practicants és molt alt. I aquest disfrut i diversió, contava David, què és l'adherència a la pràctica esportiva? Doncs jo torno a jugar, si m'ho passe bé, si disfrute, si estic a gust, doncs aconseguim que tinguin una adherència al còlbol i a la pràctica esportiva que vagi més enllà de les classes d'educació física i que ho porten al seu temps d'oci. Si aquest hàbit l'assoleixen de menuts, doncs
el continuaran tenint de majors. El Coll vol néixer en l'any 97. En l'any 97, vull dir, de l'any 97 a l'actualitat, el procés de creixement i de desenvolupament del Coll vol ha sigut molt ample. En l'any 97 no eren tantes els esports alternatius, el corfball i algun més que teníem al nostre abast. Ha hagut, des de l'any 97, progressivament una allau de noves propostes que totes han girat al voltant d'aixos conceptes que han comentat tots els ponents que estem avui així. Tema d'inclusió, tema de cooperació, tema de diversió, tema d'adherència, és a dir, i ara l'amalgama de possibilitats que tenim dins del món o del concepte d'esports alternatius és amplíssim i els tenim al nostre abast tots, no? Crec que els esports alternatius són una eina ideal. Ens asseguren respondre educativament, perquè les característiques de la majoria quan s'han creat és respondre a aquest àmbit. Són respetuosos amb els protagonistes, les seues necessitats, els seus interessos. Ja no se quedem junt als esports clàssics, uniformes, bàsquet, handbol i futbol sala de tota la vida. Tenim una amalgama amplíssima i les necessitats i les experiències que es donem són molt més amples. Amplien les experiències motrius. Superen aquesta saturació de models i de referents tradicionals, es permeten una amalgama amplíssima i fomenten una sèrie de valors que des del punt de vista educatiu i per a esportistes en edat escolar pense que tots tenim clar que estan més que consensuats i quins han de ser. En definitiva, jo crec que els esports alternatius i el multiesport ens asseguren una educació físico-esportiva, crec que més igualitària, més justa i més apropada a les pròpies necessitats dels nostres clients, d'alguna manera, de les persones referents per a nosaltres que han de ser els esportistes en edat escolar. Gràcies. Muchas gracias, Juanjo. Vamos a pasar ahora con Francisco Orts. Creo que tienes por ahí la presentación. Vale. ¿Todo bien por aquí? Espero que os esté gustando y vuelvo a incidir otra vez en lo de las preguntas, ¿no? Anotar las preguntas que ahora, tras la presentación de Francisco, pasaremos al turno de preguntas. Os dejo con él. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias por aguantar aquí toda la mañana. Para nosotros es muy importante, como se ha dicho desde el principio, lo ha dicho María Ángeles, nuestra gerente, al principio de la jornada, lo han dicho también Rocío, nuestra concejala de deportes, y los demás ponentes también han incidido. Es muy importante dar participación a las personas que están dentro del sistema del deporte en la ciudad, oírles, ver qué necesidades tienen para poder actuar desde el ayuntamiento poniendo el foco en esas necesidades. Entonces, esto lo primero es agradeceros que participéis. Muchos de los que estáis en la sala hemos tenido reuniones, hemos hablado de estos temas y después también agradecerles a ellos, tanto a esta mesa como a la anterior, porque yo personalmente he disfrutado hoy de ver todas esas ideas que nos aportan y cómo estamos como conectados en algo que estamos viendo en la sociedad, ¿verdad? Y que muchas veces pensamos que no hemos llegado todavía. Y que el mensaje que estamos dando creo que es importante que se escuche, porque realmente es un mensaje que parte de las necesidades que nos estáis vosotros, digamos, manifestando. Os voy a presentar el proyecto que estamos todavía diseñando, lo tenemos todavía embastado. No es para este curso, es para el curso 2026-27, porque lamentablemente la Administración somos muy lentos. No podemos hacer las cosas, nos gustaría hacerlas mañana. Las ideas las tenemos, digamos, bueno, nos están apoyando, ¿no? Los expertos, pero después materializarlo es complicado,
hay un proceso administrativo, tienen que cuadrar muchas cosas, ¿no? Entonces, no lo podremos empezar este curso. Sé que algún colegio pues tenía expectativas y tal, pero bueno, que para el siguiente sí que creo que lo podemos lanzar. Y este proyecto está basado en todo lo que nos habéis dicho, en vuestra participación. O sea, aquí lo que no hemos hecho nunca en la Fundación Deportiva, por lo menos en los programas escolares, es coger y reproducir un modelo que ya estaba funcionando. Sino hemos cogido ideas y hemos hecho nuestro propio modelo con las ideas que nos habéis dado los expertos durante toda la historia de las escuelas, que ya tienen más de 40 años. Las federaciones, un papel muy importante con las federaciones. Cuidado, porque las federaciones, yo siempre quiero romper una lanza por ellos porque parece que son el demonio muchas veces, en el sentido de que son el representante del deporte competitivo, que va a veces en contra de estas ideas más pedagógicas. Sin embargo, son los primeros que han dado el paso. ¿Por qué? Porque se han enfrentado a una realidad que son los colegios y han tenido que hacer, pues lo que decía Juanjo, adaptarse a lo que los niños necesitaban. Y quiero romper una lanza porque ha sido un proceso muy bonito, vivido aquí en Valencia, y que quiero destacar. Hay una federación por aquí y bueno, compañeros que ya pues estamos en la misma visión del deporte. Existe el deporte de competición, es muy bonito, pero existe también otras necesidades que no son las propias de la competición. Y esto es lo que nos ha ido también diciendo pues, los profesores de educación física de los centros escolares, los propios directores de los centros escolares, etcétera, ¿no? Entonces, el proyecto que aquí os voy a presentar es un embaste muy todavía digamos, en fase inicial para poder realmente desarrollar con todas las ideas que nos estáis aportando, más el trabajo que ahora veréis que os presento, definirlo y que realmente sirva para las auténticas necesidades de la gente. Yo he cogido alguna idea de las que habéis comentado, creo que son pilares en lo que es la planificación desde el punto de vista de la Fundación que debemos de tener en cuenta. Primero, tenemos que pensar en las personas a las que ofrecemos el servicio y, por tanto, no hay que hacer como siempre se ha hecho, que nos hemos ido adaptando al deporte, sino que el deporte lo tenemos que adaptar a esa persona. ¿De acuerdo? Esta es la primera. El enfoque, cuando tú planificas, puedes enfocarlo hacia la actividad. Decir, bueno, pues quiero ser más bueno en este deporte, quiero ganar más títulos, estar más arriba en el escalafón. O lo puedes enfocar hacia quién hace deporte. Este niño, esta niña, ¿qué necesidades tiene? ¿Está a este nivel? ¿Está a otro nivel? Para estos centros, ¿qué tipo de deporte les tengo que proponer? Para ese otro tipo de centros, ¿qué necesidades tienen? Hay tanta variedad que el que tú planifiques enfocando hacia la diversidad es completamente diferente que planifiques hacia un modelo. Y eso creo que lo entendemos todos, ¿no? Otra idea muy gráfica que os he recogido es que el deporte no es la finalidad. O sea, la finalidad, sino que es una herramienta para la educación cuando hablamos de menores. ¿De acuerdo? Lo que realmente es importante es la educación integral de ese niño, de esa niña, que está formándose, que está abriéndose al mundo, que necesita de muchas actividades para aprender, integrarse. Y entonces ahí es donde el deporte puede ayudar muchísimo. Hemos visto los beneficios que tiene y, por lo tanto, ese es otro de los pilares importantes. Es decir, el deporte no concebirlo, lo más importante es el baloncesto. No, lo más importante es el niño, es la niña y sus necesidades. Y el deporte es una herramienta que facilitará que después cada uno pues, lo vivirá de una manera. Pues habrá niños, niñas que tengan un talento natural, que bueno, hay que darles también su vía de salida, ¿verdad? Pero también habrán niños o niñas, que son la mayoría, que no vivirán el deporte desde este punto del rendimiento, sino lo que quieren vivirlo desde el punto de vista de compartir, de colaborar, de estar con los amigos, etc. Entonces, esto es lo que tenemos que detectar y es la segunda gran idea que un poco he cogido de vuestras ponencias, ¿no?
Luego que tiene que ser algo atractivo, que tiene que ser algo motivante. O sea, no podemos es coger y el deporte desnaturalizarlo, como decía Juanjo. No, si es que lo que hay que hacer es algo que sea atractivo, que se lo pasen bien. Porque los niños, lo que se distinguen, bueno, cada vez menos de los mayores, pero porque a los mayores también nos gusta pasárnoslo bien, pero es el juego. Entonces hay que buscar las formas, los juegos posibles para que ellos se lo pasen bien, y que otra de las ideas es que ese juego puedan participar todos. Aquí muchas veces hemos organizado el deporte porque tenemos un tenista que es campeón de Roland Garros. Y ahora todos tenemos que seguir ese modelo. Pero si es que de 42 millones que somos, o 49 millones que somos en España, hay uno que llega a ese nivel, los demás somos torpes para llegar a ese nivel. Entonces habrá que organizar el deporte para esos 48.999.000 y dejar a Nadal pues bueno, pues darle, aplaudirle, ¿de acuerdo? Esa es otra de las ideas, es decir, ser atractivo y ser, digamos, para cubrir esas necesidades de los niños. Y luego la otra idea que me ha gustado mucho también es la que habéis dado de transformar la realidad, es decir, con el deporte transformar la realidad. No nos podemos quedar, en la anterior mesa también lo habéis comentado, en simplemente ser un deporte adaptado, ¿no? Pues si se ha adaptado, pues ya nos vamos a quedar como estamos, lo adaptamos y no vamos a cambiar nada. No, es que la sociedad cambia y tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que estar ahí viendo esos cambios, preguntando, porque a veces los más listos que estamos aquí, ¿no? en la mesa pensamos que lo sabemos todo. No, hay que preguntar. Nos tienen que decir, oye, pues a mí me pasa esto, a mí me pasa aquello. ¿Has tenido en cuenta que...? Claro, y nosotros eso lo tenemos que recoger y lo tenemos que volcar en un proyecto. Esta es la idea que tenemos con este tipo de jornadas, y yo pues no puedo estar más que agradecido a los que habéis venido, agradecidos a las 2 mesas que hemos tenido aquí, porque nos dais ideas y nos alimentáis para poder mejorar nuestra actuación. El proyecto es, digamos, muy sencillito, os lo voy a explicar muy rápidamente. Lo vamos a colgar todo en la web, que es otra de las cosas importantes que os quería transmitir. Es decir, que en estas jornadas, evidentemente, por mucho que profundicemos, no vamos a llegar nunca a profundizar lo suficiente, y después cada uno de vosotros tenéis unos intereses diferentes, es decir, mucho menos llegar a esa profundización. Pero todo lo que recojamos aquí lo vamos a subir a la web. Tendréis la jornada grabada y luego tendremos los documentos que nos van a facilitar los ponentes, en el que ahí van a incorporar más cosas. Aparte de lo que han dicho aquí, que lo podéis ver en la grabación, ellos van a también a hacer un resumen y incorporar fuentes e ideas que os puedan servir. Cada uno pues esté en un colegio, esté en una federación, esté en alguna entidad, ¿no? Pueda también aprovecharse de ese conocimiento, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más dilación, os explico rápidamente. Aquí nosotros tenemos un programa municipal de deportes desde hace muchos años, y hay diferentes programas. Los programas más importantes en el deporte escolar son las escuelas deportivas, ya os hemos dado datos, y los juegos deportivos, que no me quiero olvidar. Los juegos deportivos son de competición, pero a mí me gustaría que el que tenga interés se meta en el tema de la normativa que tenemos y la reglamentación que tenemos de juegos deportivos, porque está muy en la línea de un deporte inclusivo. Y no hemos llegado a todo lo que nos hubiera gustado llegar. Pero el tema de que puedan jugar todos, el tema del género, el tema, o sea, de que se sientan importantes, que no hayan tanteos exagerados, etcétera, todo eso está recogido en los Juegos Deportivos Municipales de la Ciudad de Valencia. Entonces, es un programa muy inclusivo. Esos 2 programas, escuelas y juegos, yo creo que son los 2 pilares del programa municipal de deportes. Y cada 4 años lo que hacemos es una reflexión y volvemos a planificar, damos una vuelta a esa planificación. Ahí tenéis un poco las fases, ¿vale? En la segunda fase, que es la participativa, en la que ha actuado o estáis ahora vosotros, digamos, participando, pues cuando hablamos del tema del programa, lo pusimos, hicimos toda esa, como veis, todas esas acciones para recoger información,
¿vale? Hicimos unas reuniones con los responsables y los coordinadores. Hicimos un cuestionario a las escuelas deportivas y a los juegos. Hicimos 2 mesas de trabajo, uno para lo que son las federaciones de discapacitados intelectuales y discapacitados físicos. También hicimos una mesa, que es la que ahora me voy a referir, con los centros singulares, que se llamaban CAES antes, ahora se llaman centros singulares. Y la primera jornada de deporte escolar, que el año pasado ya nos vimos aquí con el tema de la especialización, las alternativas al modelo tradicional, que de alguna manera, como veis, le estamos dando continuidad a esa idea de romper con el modelo tradicional del deporte que ya nos ha llevado a donde nos ha llevado. Es decir, hay que ir a más. No vamos a rechazar ese modelo porque sirve todavía, pero sí que podemos cambiar hacia otras necesidades que van apareciendo, ¿vale? Y ahí tenéis un poco los objetivos de ese programa a nivel general, ¿no? Vamos a diseñar un proyecto, que es el que ahora presento, para centros singulares, que ha sido una de las cosas que nos ha salido con más fuerza en el estudio. Es decir, los centros singulares necesitan un proyecto específico para ellos, ¿vale? Luego, vamos a ofrecer esas escuelas de multideporte con juegos alternativos, que habéis tenido en la mesa anteriormente, con todos los beneficios que eso aporta, por lo tanto no voy a extender. Mantendremos también las escuelas deportivas con las federaciones, porque además de que ya estamos muchos años, hay bastante demanda y realmente ese programa está muy adaptado también a lo que son los centros escolares. Y bueno, pues en definitiva, bueno, veis ahí que incorporar nuevas actividades, etcétera, esos son nuestros objetivos a nivel del programa. Ya enfocado a lo que son los centros singulares y el proyecto que yo os quería presentar hoy, veis aquí un poco en el cuestionario cuáles fueron las ideas que nos dieron los responsables de los centros. Yo creo que casan muy bien con todo lo que hemos dicho a lo largo de la mañana, ¿no? El interés por ocupar el tiempo libre del alumno es lo principal, no el deporte. Con una actividad sí puede ser educativa. Esto es lo que nos decían los responsables de los centros, que sí, que el deporte es muy importante, pero sobre todo lo que quieren es que esos chavales en los horarios que tienen libres estén ocupados. Y si es una actividad educativa y deportiva, porque además se mueven con todo el beneficio que supone, perfecto. Las AMPAs en estos coles se involucran poco. Hay que tirar mucho de profesores, de lo que es el grupo de docentes y también bueno, pues de los recursos que nosotros como ayuntamiento podemos ir facilitando, como son las escuelas deportivas. Para movilizar al alumnado, ¿vale? Tienen que ser, como os digo, los profesores incluso convenciendo a las familias muchas veces. Los medios son escasos en estos centros y el apoyo de lo que es el ayuntamiento, las escuelas deportivas, está muy bien valorado porque no tienen otra cosa y no quieren perderlo. Luego, la continuidad de la actividad, también se ha dicho por el abandono deportivo de estos chicos, se cae. Y esto es el principal problema que nos hemos encontrado con las federaciones, porque una federación nos decía, a ver, yo es que no saco jugadores para mis equipos de estos colegios. Es decir, pero es que no, el objetivo no es sacar jugadores. Ya, pero entonces, ¿qué hago yo aquí? Digo, pues tienes razón. Como federación, ¿qué haces aquí? Aquí tiene que haber otra entidad que tenga, digamos, enfocado el objetivo, ¿no? Y eso, ahí es donde estamos. Cuando se intenta sacar a estos niños del cole y hacemos una actividad, mira que tenemos actividades fuera del cole que son súper atractivas para los chavales, no quieren venir y no hay manera de sacarlos del cole. No, es que el sábado yo no puedo. ¿Y por qué no puedes? Bueno, no te dicen nada. Son entornos pues desfavorecidos, con muchísimos problemas y bueno, en definitiva, que necesitan un proyecto para ellos que comprenda sus necesidades y que esté más adaptado a esas necesidades suyas, ¿no? Después hicimos una reunión con los coles y después les pasamos este diagnóstico y en esa reunión también fue muy productiva porque la gente pues, nos empezó a explicar para ellos qué era lo importante. Y una de las cosas que creo que más importancia tiene y siempre lo hemos destacado es el papel del monitor, del técnico deportivo. Y en estos centros es fundamental.
El técnico deportivo no solamente tiene que tener una formación deportiva, sino que tiene que tener también una formación social. Y ahí estamos colaborando ahora con Consellería, por eso esta mañana en la primera mesa habéis visto aquí pues, personas que vienen de la Consellería, precisamente porque hemos iniciado un camino ahí para ver de qué manera podemos nosotros formar a esas personas que vayan a esos centros y que tengan no solamente la formación deportiva, sino que también tengan esa sensibilidad social y que entiendan el entorno y el contexto donde están. En las actividades extraordinarias que nosotros hacemos fuera, pues las vamos a hacer dentro del colegio inicialmente, porque si alguien no sabe lo que es, habrá que mostrárselo, habrá que jugar primero, ¿no? Y si les gusta, pues la próxima vez ya les diremos, pero el próximo sábado nos iremos a tal sitio a jugar a esto que te gusta. Entonces es la manera que queremos intentar también sacarlos del centro, porque al final el objetivo es transformar la realidad. No conformarnos con que no quieran salir, si lo que queremos es que salgan, pero no podemos entrar y pensar que porque le proponemos algo ya los vamos a sacar, no. Entonces, luego nos pedían una figura de coordinador. La figura de coordinador, pues a lo mejor es una cosa de institucionalizarla demasiado, pero sí que se puede, sustituir, porque el monitor o los monitores que estén en ese centro hagan esa función de coordinación. Ahora es mucho más difícil porque ahora hay diferentes federaciones, entonces a lo mejor en un centro hay 4 o 5 monitores. Coordinar esto es más complejo. Pero si hay otra entidad y la entidad coge toda la dinámica deportiva de ese centro, igual con 1 o 2 personas son suficientes y pueden coordinar y hacer esa figura del coordinador que apoye a los profesores que ahora están desamparados, están solos frente al tema de la promoción. La apertura del centro, esto no solamente es un problema de los centros singulares, es en general, pero bueno, aquí en Valencia lo tenemos bastante, como ya son muchos años de escuelas y de muchas llaves que se han pasado por abrir, pues lo tenemos bastante superado y lo continuaremos superando con mucha voluntad, ¿no? Y luego, muy importante, que también se ha comentado durante toda la mañana, que estas actividades estén dentro del plan general del centro, porque si no, no se consideran como actividades educativas. Y para nosotros lo que queremos es que sean educativas, que contribuyan a esa formación integral de los chavales. Estos son los datos de lo que tenemos ahora. O sea, de los 5.600 alumnos que tenemos en escuelas este año, 2.300 están en nuestros centros singulares. Ahí tenéis chicos y chicas, más el porcentaje es similar al de los otros colegios, son 25 colegios. Y cuanto a actividades, ahora mismo, las actividades físicas de base, que son dirigidas a niños de 4 o 5 años, y el predeporte, niños de 6 y 7 años, que ahí ya están haciendo una actividad, polideportiva, ¿vale? O multideporte, y después otras actividades que tienen mucha incidencia en estos colegios es el ajedrez, el baloncesto, el hockey, balonmano y el voleibol. El presupuesto que ahora tenemos para cubrir a esa necesidad, porque aquí la diferencia sobre todo de los demás centros es que en este centro no hay ningún niño que pague el precio público de las escuelas deportivas. Son gratuitas las actividades, si no, es que no habría actividad. ¿De acuerdo? Entonces, nos está costando ese dinero que veis ahí, que supone el 65% del presupuesto que tenemos para las escuelas deportivas. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos hacer? Pues las características generales del programa van a ser esa estructura que veis de edades, actividad física de base y predeporte ya funcionan, con lo cual esto lo vamos a dejar, pero a partir de tercero de primaria, en lugar de darles un deporte, vamos a hacer multideporte. Y cuarto, quinto y sexto de primaria, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, en 4 años van a poder desarrollar todos los deportes que el profesor de educación física con los chavales del centro y la entidad que vaya a prestar el servicio quieran. La idea es hacer trimestralmente una actividad que pueda ser deporte convencional, una iniciación a un deporte convencional y por lo menos una al año que sea un deporte alternativo, para que puedan tocar diferentes formas del deporte, de cómo
Y después que realmente para que un niño sea libre, esto es otra de las cosas que siempre es un pilar también en nuestro programa, y pensamos que para que un niño realmente sea libre para elegir, tiene que conocer. Si no conoce otros deportes, pues elegirá el deporte donde lo haya apuntado su padre o su madre, o que esté en ese colegio y que no haya otro. Entonces, si puede elegir, pues nosotros nuestra misión, y más desde una institución pública, es ofrecerle un abanico de actividades para que ese niño o esa niña pueda realmente ser libre para elegir. Bueno, los grupos tenéis ahí, serían una actividad de 2 horas a la semana, los grupos entre 12 y 20 alumnos, son ya más aspectos organizativos. La duración son 8 meses, desde el 1 de octubre al 39. Pero eso no cambia con lo que es la estructura de las escuelas. Los objetivos, no quiero entrar más, es que ya se ha hablado durante toda la mañana y están muy claros. Pues aquí yo diferenciaría entre objetivos que van más a la comunidad educativa, nuestra parte como institución pública, también tenemos ese objetivo de promover a las comunidades educativas, pues bueno, veis aquí que es fomentar el tema de la inclusión social, la igualdad, el tema de dar alternativas para el ocio, nos parece muy importante. Hay que educar a los jóvenes para que tengan alternativas en el ocio, que sepan después organizarse para jugar, que muchas veces te encuentras ahora con chavales que es que no saben qué hacer más que con el móvil y no son capaces de organizarse. Yo me acuerdo cuando éramos nanos, nosotros que nos metíamos en el parque y decíamos, ¿a qué jugamos hoy? Y cada día jugábamos una cosa, nos organizábamos. Pues como ha nacido el deporte ha nacido así. ¿A qué hacemos? ¿A qué jugamos? Vamos a ser creativos. Y se crea, y luego lo que realmente gusta a todos, pues a lo mejor eso es lo que se replica, ¿no? Se va replicando luego. Mira, pues este juego nos gusta, pues mañana volvemos a jugar a este juego. ¿Vale? Y luego están los objetivos que más van orientados a los alumnos, que también se ha comentado muchísimo y están ligados a los beneficios, como puede ser el que haya pues una mejora de la autoestima, de la confianza, el tema saludable evidentemente siempre sale, el tema del liderazgo también se ha hablado de sacar un poco, digamos, de educarlos en la mediación, ¿no? en el saber cómo salir de los conflictos, etcétera. No está solamente la parte deportiva o la parte física o de salud, sino también la parte emocional, también la parte de educación social, ¿de acuerdo? Todo eso son objetivos que a través del proyecto nosotros queremos impulsar y para eso nos hace falta, sobre todo, lo que decíamos antes, el recurso que nos pedían los colegios, el técnico deportivo, que esté formado en competencias sociales, que sepa transmitirlas para realmente que podamos conseguir estos objetivos, ¿vale? ¿Qué tienen que tener los centros? Pues en primer lugar, donde estamos ahora hay que discernir a qué centros realmente vamos a ofrecer este proyecto inicialmente. Tienen que ser, en este momento son centros singulares. Tenemos 25 y esos 25 pues ya saben que van a tener el proyecto. Pero mañana se puede incorporar uno más. Para que se incorpore, ¿qué condiciones tiene que tener? Esto es lo que estamos cerrando ahora con la Consellería, ¿de acuerdo? ¿Qué obligaciones tiene el centro? Dejar las instalaciones deportivas, acompañar el programa con lo que es el tema de la apertura del centro, la custodia del material y las inscripciones, eso es lo que tiene que hacer el centro, pero es lo que hacen todas las escuelas deportivas. Lo demás lo vamos a hacer nosotros financiando el programa desde la Fundación y la entidad que gestione ese programa se coordinará, sobre todo, y ahí es una diferenciación muy grande, queremos que sea una diferenciación muy grande respecto a las escuelas deportivas, con el profesor de educación física o la profesora de educación física. Porque para nosotros es la persona técnica que está en el centro que puede mejor saber cuáles son las necesidades de los alumnos, qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta. Y entonces coordinarse con la entidad que va a prestar el servicio y decirle, mira, aquí en el cole les gusta esto, esto y esto, y vamos a planificar en función de estas actividades. Y a partir de ahí también alguna idea nueva y tal, pues siempre tener en diálogo al profesor de educación física. ¿Vale? Y luego la pérdida de condición, porque también tenemos que exigir luego a los coles que cumplan, porque si hay un cole que tú le estás
cubriendo todo el deporte, estás haciendo toda digamos, el esfuerzo público y tal, y no responde, pues podría darse el caso de decir, a ver, se lo damos tus recursos, lo damos a otro cole. Pero, como dice aquí, tiene que estar muy motivado y ese incumplimiento, porque, claro, detrás siempre tenemos una población muy sensible. Las formas de gestión seguramente va a ser una gestión contractual con una empresa de servicios, porque en este caso, como os decía antes, las federaciones ya no pueden cubrir ese papel, ni las entidades, digamos, deportivas. Entonces, tiene que ser a una entidad especializada y eso se tendrá que hacer con un contrato. ¿Y qué ofrecerá ese contrato? Pues fundamentalmente el personal técnico, el material básico para funcionar, la programación didáctica, que la hará, como hemos dicho, de acuerdo con el profesor de educación física, y luego, muy importante, que los centros comuniquen a esa entidad las propias normas del centro, que son distintas en cada centro, para que se coordinen bien. ¿Vale? Bueno, el control y seguimiento, saber que esto es también un sello de todas las escuelas deportivas. Hacemos un seguimiento directo desde aquí, con reuniones, en este caso será una empresa, pues con los coordinadores de esa empresa, y también un seguimiento documental, para ver que el cumplimiento legal lo tenemos nosotros que controlar, lo tenemos que, de alguna manera, supervisar, que haya seguro de responsabilidad civil, que los técnicos tengan la titulación que tienen que tener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No os quiero cansar más con esto. O sea, que haber un control y un seguimiento, además con observadores desde fuera, para que vayan a ver cómo está funcionando, y con test de evaluación tanto a la empresa como a los centros escolares. O sea, a los centros escolares les preguntaremos, oigan, ¿esto funciona bien? ¿No funciona bien? ¿Qué problemas tienen? Y siempre para tener un feedback de lo que es la actividad e ir sobre la marcha a aquellas cosas que no estén funcionando, pues acoplarlas, porque además es un proyecto nuevo que seguramente al principio pues tendrá unas distorsiones, ¿no? ¿Cómo acceder al programa? Pues va a ser muy similar a las escuelas deportivas, lo único que aquí habrá un número de centros que podrán aspirar a este programa y otros no. En el futuro también ya estamos pensando que lo que es la actividad se pueda replicar para otros centros que no tengan el carácter singular, pero eso ya es, nosotros como siempre tenemos una obligación como administración, y es enseñar a pescar. Muchas veces el que ya puede pescar por sí mismo, hay que enseñarle a pescar y luego que pesque. Porque hay tantas necesidades que si siempre estamos subvencionando a todo el mundo, llega un momento en que la administración se colapsa porque no tiene más recursos. Entonces, una vez le hemos enseñado a pescar a algunos, ¿vale? Pues ya ellos pueden, que le gusta el programa a un centro normalizado sin población de este tipo, pues oye, ahí tiene la experiencia, y que le paguen a la empresa o que lo contraten como piensen que lo tengan que hacer, ¿de acuerdo? Luego las inscripciones, pues bueno, son detalles ya, lo haremos también, como aquí el tema de la protección de datos cada vez es algo que más nos preocupa, tenemos que cuidarlo especialmente, y bueno, los plazos de inscripción pues serán como los de las escuelas. Yo creo que el sistema que tenemos de escuelas está tan... No sé si será el mejor o tal, pero como lo tenemos tan hecho ya a la medida desde tantos años, funciona. Entonces, eso lo hemos querido mantener, ¿vale? Aquí veis un poco también que lo que os decía al principio, que son actividades gratuitas para estos alumnos, el precio es asumido por nosotros, y luego que hay otra cosa que también creo que está... Bueno, creo no, está directamente relacionada con la inclusión, que son aquellos alumnos que tienen necesidades especiales dentro de un colegio singular. Imaginaros, pues, gente con discapacidad física, discapacidad intelectual u otras diversidades que nos podemos encontrar. Sabéis que las escuelas deportivas ahora no estamos preparadas para algún tipo de población, pero hemos hecho esfuerzos porque no hemos querido excluir a nadie. Entonces, en algunos casos se ha puesto un profesor de apoyo, monitor de apoyo, y ha sido la propia federación. Y yo digo, levanto otra vez un poco, destaco el papel de las federaciones, ¿no?
porque han sido ellos los que, no, yo pongo otro monitor porque tengo un niño ahí que es imposible dar la clase con él y entonces necesita una atención individual y, vale, perfecto. Claro, esto se tiene que pagar. Entonces, esto también lo queremos de alguna manera cubrir y controlar para que se cumpla, ¿de acuerdo? Aparte de también facilitar, como decíais antes en alguna pregunta en la primera mesa, el que esos niños o esas niñas con esas necesidades especiales puedan ir a algún centro del barrio, de la zona, que les puedan atender mejor, ¿no? Y ya termino. Esta es la estructura que vamos a tener, como os he dicho antes, es muy parecida a la que tenemos ahora y el cambio más importante es el cambio que hay en la etapa de 8 a 11 años, que en lugar de ser un deporte el que elijan, será una actividad multideportiva, en la que habrán como mínimo 2 deportes convencionales y una actividad alternativa o lo que ellos decidan hacer con el profesor de educación física. ¿De acuerdo? Pues nada, gracias por vuestra atención. Esta es nuestra cara de este año para el programa de escuelas y aprovecho que estamos en periodo de solicitud para las escuelas deportivas de toda la vida. Hasta el día 20 de junio podéis solicitarlo a través de la plataforma de la Fundación Deportiva Municipal, de la web. Y nada, le dejo la palabra al moderador para que pregunte. Muchas gracias, Francisco. Pues nada, sin más dilación, quedan más o menos unos 5 minutos, 10 minutos. Pasamos al turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano. Si puedes decir tu nombre, así se refieren a ti por el nombre. Gracias. Ara sí? Vale. Hola, jo soc Quique, professor d'Educació Física de l'IES Conselleria. I este és el nostre primer any formant part de les escoles esportives municipals. I volia agrair a la Federació Esportiva Municipal perquè ha sigut un gran èxit començar en un equip a setembre. A gener ja tenia el segon. I el centre està encantat. Ha suposat també una vinculació de les famílies participants per a inscriure's a l'AMPA. I res, ha funcionat tot molt bé, o sigui, he tingut molta sort, el que comenteu d'entrenadors en formació social. L'entrenador és un amor que jo vull que renove sí o sí. I només, com haveu comentat, tema de feedback, jo sí que coses a millorar que he detectat en el procés este del primer any. Al principi l'accés a les escoles esportives municipals em va costar prou de gestionar. Havia correus que no arribaven perquè igual havien diferents comptes o el número de telèfon no contestaven i va suposar ahir un temps que costava i damunt com els terminis igual d'inscripció de vegades s'esgoten i estem a final de curs, això me va costar un poquet. I després el tema de l'alumne vulnerable que estem comentant, una cosa que a mi també m'ha costat de cara a millorar és lo de la beca municipal, la presentació. Moltes vegades aquestes famílies vulnerables els costa molt presentar documentació, has d'anar darrere d'elles i si jo en els 2 equips tinc igual 25 famílies, igual han aconseguit subvenció 2 famílies i la resta no han sigut capaços d'aportar la documentació que se requeria de la renda, del llibre de família. Això ha sigut complicat. No sé si d'alguna manera podríem gestionar o que tinguérem més temps per a aconseguir aquesta documentació perquè seria una cosa que el curs que ve m'agradaria millorar perquè jo sé, i l'entrenador també me l'ha dit, que totes les famílies podrien estar becades. Me toca a mí. Que por alusión. Ahora, el tema del accés, te dono tota la raó perquè tenim un problema gravíssim en el tema tecnològic en aquest moment. Costa molt canviar el sistema. De moment estem en un estudi que a través dels fons europeus, no m'enrotlle, ens han pagat per a canviar tot el que és l'entorn informàtic que tenim
i estem tenint molts problemes. I els primers que els patim són els que estem treballant així, perquè a tu te passa a tu, però imagina't que tenim 150 col·legis, no? I que si tot el món es comença a tindre problemes en l'accés, els que estem així treballant doncs són prou. Però el que sí que te dic també és que, a pesar de reconèixer això, també n'hi ha que reconèixer que no s'ha quedat ni un correu sense contestar. Val? Dir que si una persona té problemes, nosaltres seguim fins que aquesta persona resol el problema. I fins i tot hem arribat a que, inclús també saps que trobem en moltes AMPes que hi ha gent que està dedicant-se a l'AMPA però que no té recursos digitals i no se'n maneja bé. I clar, si damunt la ferramenta crea un poquet de problemes, doncs ja ho tenim tot l'empastre ahí fet. Bueno, el que fem és que directament li diguem passa'm la sol·licitud i la fem vosaltres. O sigui, hem arribat fins a això, que això també. Però bueno, te tinc que reconèixer que el tema informàtic són un poquet desastres per lo que avui en dia se pot fer, perquè avui en dia el tema de la informàtica va com la llum, no? I després el tema de les beques, ahir sí que no te puc donar, més que les beques, nosaltres fem bonificacions del pagament. Però això són diners públics i ahir hem topetat en l'estructura administrativa de la casa. Quan tu a un secretari de l'Ajuntament li has donat uns diners a alguna persona i aquests diners no estan justificats d'alguna manera, tens un problema. Això és molt difícil jo entenc l'entorn, però té que haver una documentació d'alguna persona i per almenys que la família o l'interessat ho demane, perquè si no, de què estem parlant? L'hem seqüestrat aquest xiquet per fer deport? És la visió que des d'ací administrativa se té, que després quan t'arribes a un col·legi, jo t'entenc perfectament, perquè les famílies desestructurades dius quina llàstima este xiquet o esta xiqueta, perquè son pares i mare passen d'ells, no volen firmar el paper i jo tinc el problema. Si això ho veig amb. Però com ho solucionem? No és fàcil. Llavors, mínim té que haver un interès demostrat per part de la família i després sí que això ja, en això pràcticament, després el centre diu no, esta persona a més té la beca de menjador, està en els llistats de la conselleria, ja està. Ho intentem fer molt senzill perquè sabem que és el problema, però més senzill d'això ja no se pot fer. En aquest moment a mi no se m'ocorreix d'una manera, i mira que li'n pega voltes. Gràcies. Igual al ser el segon any, este any ja puc gestionar millor. I qualsevol problema que tingueu. Que estem així per ajudar-vos. Gràcies. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. La última sería, porque estamos ya sobre la bocina. Por allí. Sí. Luego, lo que habíamos dicho, podéis enviar un correo a info@fdmvalencia.es, ¿no? Si no recuerdo mal. Y cualquier duda ahí os responderán. Adelante. Ahí también tenemos un correo. Tenemos el correo de las escuelas aquí arriba, por si queréis tomar nota y cualquier pregunta. Sí, buenas tardes ya, soy Julio Martín. Quería hacer una reflexión que igual al final despojo una pregunta, pero bueno, yo creo que el proceso de cambio es necesario y creo que de hecho en el deporte a máximo nivel, en los Juegos Olímpicos, he visto que hay cambio de tendencia en los Juegos que hemos visto en París, seguramente en 2028, ¿no? Creo que ya hemos tenido iniciativas de intentar cambiar este deporte escolar. No sé si los que están aquí se acuerdan del proyecto PROADES del Consejo Superior, que no cuajó, que era un intento de hacer un nexo entre una práctica más recreativa con respecto al deporte tradicional. Una cosa es lo que se intenta decir y otra cosa es la transmisión, ¿no? Yo he percibido cierta aversión o cierto ataque al deporte tradicional. Yo creo que cualquier deporte en sí conlleva frustraciones, igual que la vida. Creo que son unas enseñanzas enormes las que da el deporte y hemos visto aquí algo que seguramente no sea algo muy popular. Hombre, un deporte alternativo muchas veces es un gesto específico de un deporte tradicional. Y al final conlleva algo que, aunque el deporte tradicional quiere intentar taparlo,
pues intenta evitar la competición. Al final hay una competición, porque de hecho en cualquiera de los deportes alternativos al final hay un grado competitivo al que yo creo que todo el mundo aspira a llegar, ¿no? Entonces, si no lo queremos llamar competición, quizá tendríamos que llamarlo actividad física o actividad física recreativa. No lo sé, ¿no? Yo creo que la educación física es el entorno en el que más se da igualdad, inclusión, etcétera, y seguramente habrá cosas que mejorar, pero se da mucho mejor que en otras asignaturas, ¿no? Y la reflexión a la que yo llego es, claro, yo, por ejemplo, como padre, no recibo ninguna información sobre la importancia que tiene el deporte para mis hijos. En mi casa somos 2 profesores de educación física y en principio eso no lo tenemos que estudiar, ¿no? Pero, claro, yo no veo en las tareas de mis hijos, en aules, por ejemplo, no veo ninguna actividad que tenga que ver con esto, ¿no? Entonces, ahora, a la hora de transmitir la importancia que tiene la práctica de cualquier actividad recreativa o incluso un deporte, no se refleja desde casa, ¿no? A la misma altura que las otras asignaturas. Entonces, quizá el punto que a mí me falta a nivel personal sería esa formación de la que hablan, de que los técnicos tienen que tener una formación técnica y luego social, cómo llegamos a ella y cómo se llega a esa formación también como padre. Porque yo creo que los principales aliados de todo esto serían los padres. Si tú a un padre le explicas la importancia, quizá con una conexión hacia la salud o hacia otros ámbitos de la importancia que tiene esto, no estaríamos dándole tanto la vuelta a rizar el rizo sobre una técnica deportiva o recreativa, sino estaríamos hablando de algo que yo creo que nos enriquecería mucho más, ¿no? Es decir, la cultura deportiva que no tenemos en este país, tenemos una cultura resultadista porque tenemos grandes deportistas, pero no sabemos qué importante es esto en todas las etapas educativas, quizá más que un debate sobre cuál es mejor práctica o cuál es simplemente que la práctica es importante a todos los niveles y te va a enriquecer en todas tus facetas de la vida. Luego ya competirás o no. No sé si me he liado mucho, pero bueno, quería decirlo porque he dado vueltas a todo lo que habéis comentado y creo que he llegado a esa reflexión. Muchas gracias. Pues ¿Queréis comentar Juanjo, algo? Javier. ¿Queréis hablar de esto? Laura. Bueno, jo alguna coseta, si no Juanjo després... Jo, bueno, igual hem fet mal en mostrar, jo crec que així no tenim cap aversió a la competició, o almenys jo el que he intentat dir és que a mi la competició m'encanta i m'ha format molt com a ciutadà i gràcies a la competició, cada competició que he fet cada cap de setmana, en el cas de la natació, m'ha ajudat a fer moltes coses. El que crec que estaven intentant dir és una tendència a un canvi que no solament és que potser la competició no tinga tant de pes, perquè ho sent, però n'hi ha dades que la competició exclou i crea desigualtat i a mi m'agradaria molt el que dius tu, que l'educació física siguera, com has dit tu, tan igualitària, però no diuen això les dades. Diuen que és exclusiva, excluyent i discriminatòria. Són les dades. N'hi ha un 20% de la classe que sí que està, com nosaltres, els que hem estudiat educació física tant a magisteri com en el grau, que somniaven en l'arribada de l'educació física en l'escola, però n'hi havia entre un 80 i 70% de la classe que somniava que passara ja l'educació física. Sempre quan hi havia professor d'educació física, ja sabeu, el més tradicional. Òbviament les coses estan canviant i ara se fan les coses d'una altra manera. Però si parlem d'això, jo crec que és justament per a fer l'educació física més justa i més que la gent disfrute més, al final, jo crec. Estic molt d'acord en el que has dit. Jo te volia ficar un exemple de com organitzem la competició de còlbol a nivell escolar. Hi ha competició, però el resultat no té la importància que té la competició tradicional. És a dir, en la competició de còlbol a nivell de la Comunitat Valenciana estan actualment participant 5.000 xiquets i xiquetes de tota la comunitat a base de jornades esportives en les que juguen a còlbol, en les que n'hi ha un resultat, però el resultat no va més enllà del propi partit. No hi ha una classificació, no n'hi ha equips eliminats i en les finals juguen els mateixos. Estàs competint i t'asseguro jo, perquè portem molts anys, que el nivell motivacional i el nivell d'implicació és altíssim.
però no hi ha una classificació i no n'hi ha un campió. I al final tots rebren la mateixa distinció i el mateix reconeixement. Vull dir que sí que crec que hi ha una forma de fer-ho diferent. ¿Vale? No, jo simplement comentar que el nostre projecte va molt enfocat a un determinat entorn. No és general, perquè nosaltres tenim les escoles i a les escoles hi ha de tot. A més, el sistema de tindre nosaltres la connexió en les federacions, els convenis en les federacions, és precisament perquè la federació en Espanya s'ha estructurat per normativa legal en l'única entitat que li permeteix tindre una continuïtat a un deportista que es comença i que després vol dedicar-se a la competició, vol competir, i es comença en una iniciació, després va passant per els clubs i si té talent i va progressant, arriba a través de la federació, jugar campionat autonòmic, campionat d'Espanya i campionat del món. L'estructura federativa ens va molt bé, ens ha ajudat molt a donar eixa eixida i això ho continuem fent-ho, ho continuem fent. El que s'hem trobat és que hi ha una realitat en València d'uns col·les que el més important no és això i que està tinguent uns desarreglos, perquè ni els monitors són sempre els més adequats per a aquests centres, l'activitat no té interès, i hem vist el tema de les xiques, que moltes vegades les xiques arriba un moment de dir jo no vull competir, però mira que n'hi ha activitats col·laboratives, activitats físiques i deportives col·laboratives que se poden fer, o el deport d'una altra manera. Entonces, estem buscant alternatives a el que hem fet sempre, que no vol dir que estiga mal, sinó que en alguns entorns, com la societat cada vegada també és més diversa, no funciona. No funciona. Entonces, el que no podem fer és tapar-se els ulls i dir, bueno, el deport és el millor, ja ho tenim tots. No, tenim que obrir els ulls i dir, els beneficis de l'esport es coneixem, però no en tots els llocs tenen la mateixa profunditat, la mateixa, dinàmica. No. Entonces, n'hi ha que pensar i n'hi ha que escoltar. Me serveix molt de lo que has dit, Julio, i t'agraeix molt que has vingut, és un lujo per a nosaltres tindre't així avui. Me serveix una cosa que sí que has dit que és molt important, que és que els pares s'entenen del que fan els xiquets, l'avaluació. Nosaltres això és una cosa que tenim i que volem incorporar en el programa, que ja ho tenim en les escoles esportives i no sempre hem tingut l'èxit, perquè clar, ahí també depèn de l'entitat, que és la federació, que realment faça aquest treball que és d'informar els pares, però nosaltres fem les programacions, jo crec que tu coneixes el programa d'escoles, perquè Laura també ha estat amb nosaltres molt de temps, i saps que ahir fem programacions, fem la programació pels pares, diguem a les federacions, i aquesta programació n'hi ha que fer-les arribar als pares, reunions és més complicat, per la societat en què la vivim, però per almenys aquesta informació la tenen, la pugem a les plataformes. Sí que ho fem, però s'ha d'insistir més en fer arribar aquest missatge a les famílies. I això sí que és una cosa que aquesta aportació me pareix molt important, perquè s'ha d'explicar i s'ha de fer pedagogia als pares. Saps què ens passa últimament? I a mi me sap mal, perquè jo com Javier també m'agrada molt la competició i s'hem criat en aquest model i ens ha portat coses, la veritat, però també n'hi ha que obrir normalment i veure altres coses. Que tu vas a una xerrada amb els pares, potser estàs en el bar, i te pregunten, el teu fill a què juga? I si dius que juga multideporte, quasi quedes mal. Ara, si dius que la meva filla juga a tenis i està en el club no sé què, o el meu xiquet juga a futbol en el no sé què de València Club, no? I, bueno, això ja quedes, davant dels pares quedes fenomenal, no? Lluitar contra això és molt complicat. I després, clar, el xiquet o la xiqueta té les necessitats que té. Alguns podran fer això, i el millor, i això és d'educació física, ho tenim prou clar, no és una especialització temprana. No me'n vull anar a la mesa de l'any passat, ja ens ho digueren, una iniciació multideportiva, com dia Laura, grans patrons motors, que després hi ha que transferència, i veureu com aquests xiquets o aquestes xiquetes que tenen el talent també fan via deportiva. Noruega és un país que ens està ensenyant a tots. Noruega també l'any passat se parlà, avui ha tornat a eixir, ens està ensenyant a tots. Ahir la iniciació, fins als 10 anys no competeixen. I després tenen grans esportistes a nivell internacional, quan la població de Noruega sabeu que és menys que la de la Comunitat Valenciana.
és inferior a la Comunitat Valenciana. No arriba als 5 milions d'habitants, Noruega. Ho dic perquè són coses que n'hi ha que estar sempre escoltant a la gent i això. Però m'agrada molt el que has dit de l'avaluació. ¿Ya, no, Carlos? Sí. Por ahí estamos ya en la parte final. Última pregunta. Sí. Buenas, mi nombre es Iván y Patricia, somos profe de Educación Física y secretaria de Colegio Santo Ángel de la Guarda, colegio que no era centro de acción singular, colegio que sí que es a día de hoy de acción singular. En primer lugar, enhorabuena a todos los que habéis hablado. Me enfatizo, me encanta lo que decís porque comulgo con ello, pero lo que no se dice no se sabe, y creo que la apuesta por este tipo de programa nuevo hacia los centros de acción singular, que nosotros lo pedimos todos los días, sabemos de la dificultad que tiene que el alumnado que nosotros tenemos en nuestros centros participe, trabaje, haga deporte, sea el que sea, porque está claro que el deporte tradicional es bueno, por todas las razones que hemos hablado, o podéis hablar, que el juego alternativo, el deporte alternativo es bueno, buenísimo, pero que se apueste porque este alumnado pueda tener tiempo de juego dentro del colegio, me parece lo máximo. Me parece que el itinerario que habéis creado es fenomenal, que os lo agradezco, que os lo aplaudo y que muchísimas gracias. Pues nada, si os parece, vamos a cerrar aquí. Pido un fuerte aplauso para todos los ponentes que han estado magníficos. Sí, pues despedir en nombre de la Fundación y clausurar la jornada de hoy. Como os he dicho antes, para nosotros es muy importante que participéis. Cuando os convoquemos para una mesa como esta de deporte escolar, vengáis y nos hagáis la crítica en positivo, como la que habéis hecho, en el sentido de, oye, esto está mal porque nosotros lo que queremos es arreglarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, os invito a participar siempre que hagamos alguna cosa de estas, y queda abierto nuestro correo para cualquier duda que se haya quedado pendiente, y me comprometo a contestaros personalmente. Si va dirigido a alguno de los ponentes, yo me dirigiré a ellos para que sean ellos los que os contesten. ¿De acuerdo? Muchas gracias.